Bienvenidos al agujero más oscuro de la industria del entretenimiento. Lo que estás a punto de escuchar no es ficción, no es marketing, no es drama de farándula. Son los secretos que la industria ha intentado enterrar durante décadas, los casos que desaparecen de los titulares antes de que alguien haga las preguntas correctas, las coincidencias que son demasiado extrañas para ser casualidad. Empezamos desde la superficie y vamos bajando. Cuanto más profundo, más perturbador. Prepárate. Nivel 1. La punta del iceberg. El Club de los 27 tiene miembros de Hollywood también. Todo el mundo conoce a los músicos, pero pocos saben que actores, directores y guionistas también han muerto a esa edad en circunstancias turbias. La industria tiene una relación enfermiza con ese número y nadie habla de ello. Anton Yelchin, el actor de Star Trek, murió aplastado por su propio vehículo a los 27 años en su entrada de garaje. La investigación fue cerrada en tiempo récord. Sus padres nunca creyeron la versión oficial y hay declaraciones suyas donde afirman que su hijo había recibido amenazas relacionadas con contratos que no quería firmar. Heath Ledger murió a los 28, pero el expediente de su muerte fue sellado durante años. Los medicamentos encontrados en su cuerpo eran todos recetados por médicos distintos, lo cual en el mundo real se llama tráfico de recetas. En Hollywood se llama sobredosis accidental y se cierra el caso. La familia de Ledger nunca recibió una explicación coherente de por qué 6 médicos distintos le recetaban opioides y benzodiazepinas de forma simultánea sin que ninguno supiera lo que hacía el otro. ¿O sí sabían? Marilyn Monroe. Todos conocen su nombre, todos creen conocer su historia. Suicidio, dicen. Inestabilidad emocional, dicen. Pero los archivos del FBI que fueron desclasificados muestran que Monroe estaba siendo monitoreada activamente por el gobierno estadounidense por sus vínculos con figuras comunistas y por lo que había escuchado en conversaciones privadas con los hermanos Canary. Su ama de llaves, Eunice Murray, cambió su versión de los hechos 3 veces en distintas entrevistas a lo largo de los años. El médico que certificó su muerte admitió haber tardado horas en llamar a la policía. Y el servicio secreto borró todas las grabaciones de sus llamadas telefónicas de esa noche. No hubo suicidio. Hubo silencio comprado. Nivel 2, bajo la superficie. El sistema de estudios de Hollywood funciona como una red de favores y deudas que nunca termina. Esto no es teoría, esto es lo que actores de primer nivel han declarado públicamente y luego se han retractado bajo presión. Corey Feldman lleva décadas intentando nombrar a los hombres que abusaron de él y de Corey Haim cuando eran niños actores en los años 80. Ha dado nombres en privado a la policía de Los Ángeles. Ha dicho en cámara que tiene una lista. Ha sobrevivido a un intento de apuñalamiento en 2019 que los medios cubrieron durante exactamente 48 horas antes de desaparecer del ciclo noticioso. Corey Haim murió en 2010 de neumonía, aunque quienes lo conocían decían que llevaba años destruido por dentro. Feldman dice que el hombre que destruyó a Haim sigue trabajando en Hollywood hoy. Y nadie lo ha tocado. El sistema de casting en Hollywood tiene un nombre no oficial entre quienes lo conocen desde adentro, el circuito. Funciona así. Un productor o director con poder ofrece roles a jóvenes actores a cambio de favores que nunca quedan escritos en ningún contrato. Si el actor acepta, sube. Si no acepta, desaparece. No lo matan, simplemente dejan de existir en la industria. Esto lo describió con exactitud Barbra Streisand en una entrevista de 1983 que fue cortada antes de emitirse y cuyo metraje completo circula en foros privados. Lo describió también un productor anónimo en un artículo del Hollywood Reporter de 2017 que fue retirado de su sitio web 72 horas después de publicarse. La caché todavía existe. El caso de Bob Crane, protagonista de la serie Hogan's Heroes, es uno de los más perturbadores de la historia real de Hollywood. Crane fue encontrado muerto en su apartamento en 1978 con la cabeza destrozada. Era conocido por grabar en video sus encuentros sexuales, muchos de ellos sin el consentimiento de las otras personas involucradas. La policía encontró cientos de cintas. El principal sospechoso era su amigo John Carpenter, quien no era el director de cine sino un vendedor de equipos de video. El caso nunca fue resuelto. Las cintas desaparecieron del inventario policial. Y hay quienes afirman que en esas cintas aparecían rostros conocidos que nadie en la fiscalía quería procesar. Nivel 3, donde el agua se vuelve negra. La muerte de Natalie Wood en 1981 fue catalogada como ahogamiento accidental. Durante décadas eso fue suficiente. Hasta que en 2011 el caso fue reabierto porque el capitán del barco donde ocurrió todo, Dan Stavron, declaró públicamente que había mentido en su testimonio original bajo presión. Dijo que escuchó a Wood y a su esposo Robert Wagner pelear violentamente esa noche.
Dijo que Wagner tardó demasiado en llamar al servicio de emergencias. Dijo que cuando finalmente llamaron, la versión que dieron no coincidía con lo que él había visto. Wagner nunca fue arrestado. Nunca fue formalmente interrogado como sospechoso. Y siguió apareciendo en televisión durante años sin que nadie le hiciera las preguntas obvias. La industria protege a los suyos y Natalie Wood se ahogó sin que nadie respondiera por ello. El caso de la muerte de David Carradine en Bangkok en 2009 fue declarado suicidio por asfixia erótica. Pero sus dos ex-esposas salieron públicamente a decir que Carradine estaba investigando redes secretas dentro de las artes marciales y el mundo del entretenimiento, específicamente sociedades que conectaban a figuras del cine con tráfico de influencias en Asia. Su familia contrató investigadores privados. Esos investigadores presentaron un informe que sugería que Carradine fue asesinado y la escena fue manipulada para parecer algo que no era. El informe fue ignorado por las autoridades tailandesas. Y los medios occidentales adoptaron la versión más escandalosa y menos incómoda. Asfixia erótica. Caso cerrado. Dorothy Stratton era una modelo y actriz de 20 años cuando su manager y expareja la asesinó en 1980. Eso es lo que se sabe. Lo que no se dice es que Stratton había comenzado a hablar con abogados sobre contratos que firmó cuando era menor de edad, contratos que la ataban a acuerdos que ella no entendía completamente y que beneficiaban a personas muy por encima de su manager. Su asesino fue presentado como un hombre celoso y descontrolado. Puede que lo fuera. Pero también puede que fuera el eslabón más conveniente de una cadena mucho más larga a la que nadie quería seguirle el rastro. Nivel 4. Las profundidades. La teoría del control mental en Hollywood no es nueva, pero en los últimos años ha ganado credibilidad por razones concretas. Varios actores y actrices han tenido colapsos públicos que siguen un patrón casi idéntico. Aparecen perfectamente funcionales. Firman contratos grandes. Comienzan una película o gira. Y de repente tienen un episodio público que destruye su imagen, los aleja del proyecto y los convierte en tema de burla en lugar de víctimas. Britney Spears no es de Hollywood puro, pero su caso ilustra el patrón mejor que ningún otro. Fue puesta bajo tutela legal de su padre durante 13 años. No podía firmar contratos, no podía ver a sus hijos cuando quería, no podía gastar su propio dinero. Y siguió trabajando. Siguió generando millones. Su tutela fue finalmente levantada en 2021 después de que un movimiento global de fans presionara lo suficiente. Pero la pregunta que nadie responde es quién diseñó ese sistema legal y por qué los tribunales de Los Ángeles lo permitieron durante más de una década. Amanda Bynes, Shia LaBeouf, Joaquin Phoenix en su etapa de rap, Mariah Carey en 2016. Todos colapsos públicos. Todos seguidos de periodos de desaparición. Todos terminados con regresos controlados. El patrón es demasiado limpio para ser caos. Stanley Kubrick es quizás el director más estudiado por quienes buscan mensajes ocultos en el cine. Sus películas están llenas de capas que solo se revelan con atención extrema. Pero lo más perturbador no está en sus películas sino en lo que dijo antes de morir. Kubrick murió en 1999, apenas 6 días después de entregar el corte final de As Wide Shot a Warner Bros. El estudio cortó 24 minutos de esa película antes de estrenarla. Nunca se reveló qué había en esos 24 minutos. La viuda de Kubrick dijo en una entrevista que su esposo creía haber hecho la película más peligrosa de su carrera y que temía por ello. Ice White Shot muestra sociedades secretas de élite que mezclan poder, dinero, sexo y rituales. Kubrick lo presentó como ficción. Pero quienes lo conocían dicen que era mucho más que eso. Y murió antes de poder hablar. Nivel 5. El fondo. El nombre de Jamie Savile era desconocido fuera del Reino Unido hasta que explotó el escándalo en 2012, un año después de su muerte. Savile era una celebridad de la BBC que durante décadas abusó de cientos de personas, muchas de ellas menores y pacientes de hospitales donde tenía acceso irrestricto. Lo perturbador no es solo lo que hizo sino quienes lo sabían. Documentos internos de la BBC muestran que múltiples personas en posiciones de poder conocían su comportamiento y lo cubrieron activamente. La institución más respetada de la televisión británica protegió a un depredador durante décadas. Y la pregunta que conecta esto con Hollywood es simple. Si eso pasó allá con esa institución, ¿qué está pasando acá con estas otras? El caso Epstein tiene una conexión con Hollywood que los medios han tocado solo superficialmente. Jeffrey Epstein era un financiero que manejaba dinero de élites globales y que poseía una isla privada donde ocurrían cosas que sus propios asociados han descrito como rituales de control sobre personas jóvenes traídas bajo falsas promesas. La lista de sus contactos incluye actores, directores y productores de primer nivel.
Ghislaine Maxwell, su cómplice, fue condenada en 2021. Pero la lista de sus clientes, la famosa lista Epstein, ha sido revelada solo parcialmente y de forma estratégica, protegiendo a los nombres más poderosos. Epstein murió en prisión en 2019 en circunstancias que ningún experto en medicina forense ha podido explicar satisfactoriamente. Las cámaras del pasillo fallaron. Los guardias se durmieron. Y el hombre que podría haber nombrado a las personas más poderosas del planeta apareció muerto antes de su juicio. Hollywood no está separado de esto. Hollywood es parte de esto. Y lo más perturbador de todo es que estas historias existen, están documentadas, hay testimonios, hay archivos, hay investigaciones inconclusas y la industria sigue funcionando exactamente igual. Porque el sistema no está roto. El sistema funciona perfectamente para quienes lo diseñaron. Lo que estás viendo en la pantalla es el producto. Lo que acabas de escuchar es el precio.